Bendiciones familia, mi nombre es Daglin Vázquez y esto es Íntimos Podcast. Para nosotros es un gran placer el que estés aquí viendo este video con nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página de YouTube, aquí debajo en el botón suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido edificante que tenemos para ti. También síguenos en nuestra página de Instagram como Íntimos Podcast, al igual que en TikTok como Íntimos Podcast. En este episodio que tenemos para ti, bajo el segmento Íntimos Responde, queremos hablarte acerca de un acontecimiento que está pasando en los últimos días en la Universidad de Asbury, en Kentucky, en Estados Unidos, llamado Avivamiento de Asbury. Comencemos. Desde el miércoles 8 de febrero del 2023, un grupo de personas asistió, como de costumbre, a una reunión, un servicio de adoración en la Universidad de Asbury, en Kentucky, Estados Unidos. Y de tan solo ser una simple reunión en donde se reúnen para leer la palabra y adorar el nombre de Dios, cientos de personas comenzaron a asistir a esa universidad para ver qué acontecía en ese lugar. Según algunas personas que han asistido al evento y que han presenciado lo que está pasando allá, miles de jóvenes están entregando sus corazones al Señor, están recibiendo amor, están recibiendo perdón, están viendo cómo el poder del Espíritu Santo se está manifestando en ese lugar a través de las sanidades, a través de los milagros, a través de muchas experiencias bonitas, a tal punto que esa universidad y otras universidades han cancelado sus clases para que todos se puedan congregar en ese lugar y adorar la presencia de Dios. A tal punto que también en otras universidades, como la Universidad Lee, en el estado de Cleveland, está también comenzando a hacer sus reuniones para adorar la presencia de Dios. Un señor llamado Peña estaba en aquel lugar y publicó en su perfil de Facebook la siguiente experiencia. A tan solo a 4 esquinas antes de la universidad ya se podía sentir algo en la atmósfera. En las calles jóvenes oraban en grupos, oraban por los visitantes y regalaban aguas y sándwiches. Venían personas de diferentes estados y países y oraban por esa gente también. Desde que entré al lugar se sentía una atmósfera increíble, una presencia, una gloria que lo único que le restaba era llorar y comenzar a adorar. Cientos de personas adorando al Señor a una sola voz, sin luces, sin un sonido profesional, sin muchos instrumentos, solo un piano, una caja acústica y las voces que dirigían la alabanza. Y esto, así como lo estaba diciendo hace un momento, no solamente está pasando en la Universidad de Asbury, sino que también está pasando en otros lugares. O sea, otras universidades también se están motivando a hacer este tipo de servicios para adorar y bendecir la presencia de Dios. Entonces la pregunta que muchos se hacen, ¿es esto realmente un avivamiento? ¿Lo que está pasando es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento a la luz de la palabra? Cuando nosotros buscamos la palabra avivamiento en la palabra de Dios, no la vamos a encontrar como tal. Sin embargo, hay algunos acontecimientos que dan indicio a un avivamiento o profecía a un avivamiento que se estaba viviendo en ese momento o en las generaciones que estamos viviendo hoy en día. Pero en sí, el significado de la palabra avivamiento es un despertar. O sea, cuando hablamos de avivamiento, es un término teológico que se refiere a un despertar, un proceso de conversión espiritual en donde las personas son restauradas por el poder de Dios y se manifiesta el poder del Espíritu Santo en un determinado lugar. Cuando nosotros buscamos ese poder de avivamiento en la palabra, nosotros nos vamos primero al Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías dice en el capítulo 44, versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Cuando dice derramaré mi espíritu, está hablando un poder del Espíritu Santo sobre los descendientes. O sea, sobre todos nosotros que somos descendientes, tenemos esa promesa desde el Antiguo Testamento
del Espíritu Santo. También hay un versículo que todos conocemos que se encuentra en Joel 2:28, que más adelante el apóstol Pedro lo cita, en donde dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. O sea, esa es la promesa que se estaba viviendo no solamente en el momento de cuando Pedro lo dijo en Hechos número 2, sino que también lo estamos viviendo hoy en día, ese derrame del Espíritu Santo sobre esta generación. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos al Señor prometiéndole a los discípulos el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa fue una de las últimas expresiones que Cristo le dio a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Luego, cuando Él asciende al cielo, nosotros vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos, como dice, que después de haber orado los discípulos, tembló el lugar en donde estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ahí entonces sucedió un avivamiento, una preparación. Y todo lo que resta del libro de Hechos, nosotros vemos a un Pedro, a un Juan, a diferentes apóstoles haciendo milagros, haciendo sanidades y las personas teniendo temor por la palabra y convirtiéndose a la presencia de Dios. Entonces, bíblicamente, aunque no vemos la palabra avivamiento como tal, sí vemos una manifestación poderosa del Espíritu Santo en donde la gente podía realmente ver que era un avivamiento, que era algo que se estaba levantando en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que pueden definir un verdadero avivamiento? ¿Cuáles son los puntos que hay que considerar para que haya un verdadero avivamiento en algún lugar? Hay muchos puntos fundamentales, pero aquí en este episodio le vamos a resumir en algunos puntos que son muy esenciales para un verdadero avivamiento. Número 1 es un arrepentimiento genuino. Cuando hay un avivamiento, debe haber un arrepentimiento en las personas por sus pecados, no simplemente un arrepentimiento para convertirse, sino que también las personas cristianas que son parte de ese avivamiento puedan arrepentirse de esos pecados que no han confesado al Señor. En el momento en donde la presencia del Espíritu Santo se hace presente en un lugar, uno de los puntos principales del avivamiento es que haya un arrepentimiento, es que haya un arrepentimiento genuino, sincero de corazón delante de nuestro Dios. Otro punto también interesante es que las personas que no son cristianas se conviertan, es decir, que haya personas que se conviertan a los pies del Señor, que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay avivamientos que se conocen a lo largo de la historia, que es el primer despertar, el segundo despertar, el tercer despertar y el cuarto despertar, en donde muchas personas comenzaron a predicar el evangelio y en esa temporada un montón de personas fueron a los pies del Señor, se convirtieron y comenzaron a congregarse en una iglesia y comenzaron a estudiar de la palabra. Para que haya un avivamiento, debe haber un grupo de personas que se conviertan a los pies del Señor. Otro punto también muy importante es la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. La manifestación del Espíritu Santo a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de las profecías, en donde los dones espirituales comiencen a fluir en ese lugar. En un avivamiento tiene que haber la manifestación poderosa del Espíritu, en donde personas sean sanadas, en donde hayan milagros, en donde hayan prodigios, en donde haya una manifestación poderosa del don de profecía y de otros dones que son para la edificación de la iglesia de Cristo, para las personas que necesitan esa palabra de parte de Dios. Y lo más importante es que cada uno de estos puntos tiene que tener consecuencias. Hay consecuencias en el avivamiento. ¿Cuáles son esas consecuencias? Número 1, personas que viven en obediencia a Dios. No simplemente sea una pura emoción de ir a la iglesia y simplemente disfrutar
y todavía seguir en la misma vida de pecado, sino personas que se decidan a vivir obedientemente al Señor porque tuvieron un encuentro sincero con nuestro Padre. Otro punto es amor. Amor por el estudio de la palabra, por el estudio de buscar en la Biblia, de conocer al Señor, de conocer sus estatutos, cómo agradarle, cómo buscarle, conocer su carácter en el Antiguo Testamento, conocer todos esos puntos importantes para conocer más a Cristo. Y por último, la pasión por servir a los demás, el ayudar a los demás, el tener amor por los demás, el congregarse en una iglesia, el poder servir en algún ministerio, ser misionero. El punto es vivir para los demás como lo establece la palabra. Entonces, estas son consecuencias importantes que hay que considerar para nosotros poder ver realmente un avivamiento, donde un grupo de personas viven en obediencia al Señor, adoran, estudian la palabra, tienen amor por los demás y tienen pasión por servir a los demás. Tienen pasión por seguir perfeccionándose en el cuerpo de Cristo. También cuando nosotros hablamos de la palabra avivamiento, siempre es bueno considerar lo que sucedió en la calle Azusa en los años 1900-1910, lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, en donde el pastor William Seymour, quien fue el precursor, ¿verdad?, de este movimiento, comenzó un avivamiento en ese lugar, en Los Ángeles, California, en donde personas se congregaban para escuchar la palabra y veían a través del pastor cómo milagros, cómo sanidades, cómo los dones espirituales comenzaban a operar en ese lugar, y las personas tenían realmente ese temor, ese amor, esa curiosidad de saber más de la palabra de Dios. Y de ahí, de ese lugar, es donde nace lo que nosotros hoy conocemos como el movimiento pentecostal. Desde ahí es que nacen muchas de las denominaciones que nosotros conocemos, muchas de los concilios que nosotros conocemos, gracias a ese avivamiento que hubo en ese lugar. Entonces, para nosotros poder concluir en este punto, ¿realmente lo que está pasando en la Universidad de Asbury es realmente un avivamiento? Por supuesto que sí, claro que sí, es un avivamiento. ¿Por qué? Debido a que personas que son cristianas y que no son cristianas están entregando sus corazones al Señor. Están habiendo milagros, están habiendo sanidades. Hay personas que se están arrepintiendo de sus pecados. Además de esto, aparte de que es un servicio que acostumbran a hacer allá los miércoles a las 10 de la mañana, está pasando a ser ahora mismo un encuentro constante de buscar la presencia de Dios. Llevan a partir de 10 días buscando la presencia de Dios sin detenerse, a tal punto que las clases se están cerrando. Eso es un avivamiento, eso es el principio de un avivamiento, en donde personas comiencen a buscar esa presencia, en donde personas comiencen a deleitarse en la presencia de Dios. Y realmente a mí personalmente me impresiona, me apasiona ver eso. El ver jóvenes rendidos delante de la presencia de Dios. Cuando yo veo que no hay excusas o pretextos para decir no tenemos luces, no tenemos sonido, no tenemos instrumentos. Óigame, tú dices, wow, pero qué sorprendente, porque en la iglesia de Azusa, en lo que acabamos de decir, estamos viendo una iglesia que no tenía instrumentos, que no tenía música, que no tenía el mejor sonido, y aún así la presencia de Dios se sentía. Y eso mismo está sucediendo en la Universidad de Asbury, solamente contando con un piano, con una caja acústica y con las voces de la alabanza. Son puntos importantes, pero lo más fundamental es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es momento de que también nosotros anhelemos esa presencia de Dios y que nosotros podamos también anhelar un avivamiento. ¿Cómo yo puedo anhelar un avivamiento? Buscando la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que avive el fuego que hay en ti, pidiéndole al Señor que te dé amor por su palabra, amor por servir a los demás, y comenzando también a hablar de la palabra de Dios en tu casa, en tu familia, en tu vecindad, en tu iglesia, que tú puedas despertar también esa hambre de la misma palabra de Dios. Y nosotros realmente nos sentimos muy contentos cuando pasan este tipo de acontecimientos así.
Así que nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir bendiciendo el nombre de Dios porque este es simplemente el comienzo de lo que Dios quiere hacer para la juventud a nivel mundial. Nosotros creemos en que el Señor en los últimos tiempos va a derramar de su espíritu sobre toda carne y va a haber una generación que, claro, es importante brincar, es importante alegrarse con canciones muy movidas, pero también el Señor quiere que nosotros estemos de rodillas, que nosotros podamos buscar su presencia, que nosotros podamos llorar delante de Él, que le podamos contar las cosas que a nosotros nos suceden, que nosotros podamos decirle, Padre, me pasa esto, yo quiero que tú me ayudes. El Señor está dispuesto a hacerlo contigo. Cada una de esas personas que se encuentran en esa universidad están también buscando eso y están recibiendo respuesta de parte del cielo. Así que Íntimos Podcast te motiva en este momento a que tú también inicies o seas parte de ese avivamiento que el Señor quiere traer para esta tierra. Porque antes de su venida, el Señor va a levantar una generación que realmente ame su presencia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue Íntimos Responde. No olvides suscribirte a nuestra página de YouTube. Suscríbete también en nuestra página de Instagram. Síguenos en nuestra página de Instagram y también en nuestra página de TikTok. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esto fue Íntimos Podcast.